Su micrófono, doctor. Siempre mi micrófono, ¿verdad? Perdón, vamos a continuar, ya están todas, creo. Ya les voy a bajar puntos por corregirme, chicas, ¿eh? No, al contrario, nos tiene que subir por recordarle. Perdón, es que esta modernidad, digo, no me gusta mucho. Lo mismo me pasaba cuando estaba yo estaba en un diplomado y cuando me preguntaban y yo hable y hable, ya después, es que no tiene prendido su micrófono, doctor. Bueno, ya había que volver a hablar. Así le vamos a hacer, doctor. Ya no le vamos a decir nada. Y ahí que sigue. No, porque les voy a bajar, van a decir hasta que termine de explicar. Y el doctor es que no estaba prendido su Hasta micrófono. que se dé cuenta solito. No me voy a dar cuenta, créanme. Soy muy despistado con esta parte de la tecnología, no me gusta. Muy bien, chicas. Entonces, vamos a continuar. Entonces, referentes a estos aspectos éticos del VIH y del SIDA, bueno, tenemos que cualquier humano y el paciente sobre todo que tiene este problema, tiene derecho a la protección de salud. Hay programas ya específicos gratuitos que tiene el sector salud como tal para tratar a estos pacientes que les cuestan, más bien que no les cuestan en los tratamientos. Como les decía, un tratamiento antirretroviral es muy caro y pues obviamente es largo porque es toda la vida, ¿sale? Entonces tiene derecho a esa protección y él la puede buscar en cualquier tipo de institución. Obviamente instituciones como por ejemplo IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex, obviamente tratan solamente a sus pacientes. La ventaja, por ejemplo, de IMSS, no sé si de ISSSTE, pero de IMSS pueden contratar un seguro facultativo y les cubre todo, ¿sale? Entonces, pues esa es la parte buena. Digo, tendrían que pagar anualmente, pero pues es menos el pago de comprar precisamente un seguro facultativo a que paguen el tratamiento completo. Aquí, bueno, el cual debe proporcionarse con equidad, no discriminación. Recuerden que pues no discriminamos ni por sexo, raza, orientación sexual o religión. Accesibilidad a los estudios de laboratorio, accesibilidad a los tratamientos, la oportunidad precisamente de ofrecerles al paciente pues de vivir, ¿sale? No sé si alguien sepa eh, cuánto tiempo puede funcionar ese medicamento y cuánto tiempo tiene de ventana el paciente para vivir. ¿Alguien sabe? ¿No? Ok. La ventana es muy larga. El paciente, si se cuida bien, sigue el tratamiento, siempre se encuentra, a pesar de que salga positivo por VIH, se encuentre pues controlado y que no sea detectable el VIH, puede vivir mucho tiempo y puede morir de otras complicaciones menos de VIH a veces, ¿sale? Entonces la ventana pues es muy, 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 muy larga, siempre y cuando tenga todas esas oportunidades, ¿sale? La efectividad y pues alta calidad humana. Comúnmente los que se tratan a estos pacientes, pues se llaman infectólogos. Hay médicos infectólogos y también enfermeras infectólogas que tratan este tipo de pacientes. La prueba de detección del virus, pues como les mencionaba, no podemos obligar, a pesar de que nosotros tengamos alta sospecha de que tiene VIH el paciente, tenemos que tener un consentimiento informado, igualdad en todos, mismo respeto para todos y no emitir juicios de valor. Eso es bastante importante porque si el paciente nos está comunicando y sobre todo cuando preguntamos, digo, porque me ha tocado y lo he visto. Nunca lo he hecho, solamente en mi mente a veces pasa cuando preguntan, ¿cuántos números de parejas sexuales?
y él o la paciente les dice, no, pues como 10. Entonces no van a decir, "Ah, 10, no manches". No, sí pasa por la mente y dices, híjole, que no manche, pero nada más puede pasar por acá adentro. Afuera es, ok, lo anotan, ¿sale? No podemos juzgar al paciente de que haya tenido tantas parejas sexuales como tal, o porque haya iniciado tempranamente la vida sexual, o porque no utilice protección, tampoco podemos juzgar. Podemos nosotros hacer la intervención, no en un regaño, pero sí hacerles entender pues toda esa parte, pero no emitir ese juicio hacia el paciente. Y muchos médicos sí lo hacen, digo, y me ha tocado verlo que sí lo llegan a hacer, de decir cuántas parejas sexuales y en primera, oh Dios mío, se persignan y santo Dios, y la otra es regañar al paciente porque tanta promiscuidad, diría, pero pues no podemos hacer eso. Muy bien. Las recomendaciones que se deben aceptar, se deben de respetar del carácter ético-legal, pues desde el punto de vista ético dan lugar a cuestionamientos de suma importancia. Y es lo que les hacía de las preguntas, por ejemplo, ¿debe un médico o enfermera guardar el secreto profesional respecto a un paciente o un sujeto seropositivo o enfermo, aún con el riesgo de que pueda transmitir el virus a otro? Y es lo que le preguntaba, creo que a Gris, que si lo hacía o no, comentaba, pues no, éticamente no es aceptable. Nosotros no podemos hacer eso con el paciente. ¿Sale? ¿Es correcto permitir la negatividad del sujeto sospechoso o seropositivo para realizarse exámenes de laboratorio a pesar de las consecuencias que esto puede tener para él, su familia o la comunidad? Lo que le preguntaba precisamente a Amalia y a Daniela. ¿Qué harían si el paciente está aún con sospecha de eso? ¿Le tomaríamos la prueba o no? La respuesta efectivamente fue no, a menos que él no lo acepte y no nos firme. ¿Sale? Que el paciente con VIH o SIDA no tiene también deberes o responsabilidades con los demás, sí, como les comentaba, éticamente con nosotros hacia ellos y ellos hacia la población también. Entonces, tenemos dentro de este mismo enfoque, la relación médico-paciente con pacientes de VIH-Sida requieren pues un humanismo. Debemos de ser más humanos hacia el paciente. Desde el punto de vista social, pues exige eliminar los tabúes y discriminaciones que desata el SIDA. A veces los pacientes nos preguntan que si con un beso se pueden contagiar. ¿Alguien sabe si con un beso en la boca, de lengüita y pasando saliva se contagia? No, Gris dice que no. Amalia, ¿qué dice? Mueva la cabeza si sí o si no. Hasta donde yo sé que no. No, No, no. Lore, no. Muy bien. Dani, mueva la cabeza aunque diga que sí o si no. No, muy bien. Efectivamente, a menos que le pase como unos 10 o 20 litros de saliva en el momento del beso, sí lo contagia, ¿sale? Pero si no le pasa los 10 o 20 litros de saliva, entonces no se contagia, ¿sale? La saliva sí tiene ciertas y, pautas. ¿Mande? y si tiene una cortada en el, ahora sí que en la boca, No, vuelvo a decir lo mismo. tampoco. No, el inóculo del virus tiene que ser grande y en el caso de la saliva no lo contiene, ¿sale? Por eso les digo el chiste de a menos que le pase los 10 o 20 litros. Si tiene la Entonces cortada, sí es real que a menos que le pase 10 o 20 litros. pero nadie pasa 10 a 20 litros de saliva, ¿sale? Si tiene la cortada, como dice Amalia, en el beso no, pero si hay una relación sexual, ¿cómo se llama? Que no sea con protección, sí. Por ejemplo, ahora existen tantas cosas como, por ejemplo, el sexo oral. Si el paciente tiene una cortada, el paciente tiene VIH y no se pone el preservativo y si se realiza el sexo oral, sí lo puede contagiar, sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque el líquido preseminal, el líquido o el flujo que sale de la vagina o el líquido que sale o el sexo, por ejemplo, anal, oral, sí lo puede llegar a contagiar. Eso sí, 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 eso sí lo puede llegar a contagiar al paciente, pero un beso no. Una lágrima, que le limpiemos la lágrima al paciente o el sudor a un paciente, no nos contagia. Aunque yo tenga la cortadita en el dedo, no. Ahora bien, si ustedes están suturando al paciente y sabemos que el paciente tiene VIH o sospecha de VIH y nosotros nos picamos, sí nos podemos llegar a contagiar. Sí, pero no. A menos que sea un inóculo grande o que el paciente no tome sus medicamentos o el paciente esté muy inmunocomprometido, entonces sí nos puede llegar a contagiar, ¿sale? Pero como tal, que digamos que nos picamos y, ay, me piqué al momento de suturar al paciente, no. Tenemos que hacer un protocolo, sí, porque tenemos que ver que no nos haya contagiado, ¿verdad? Pero como tal, que les diga, sí lo van a contagiar, no. Casi siempre se contagia por una relación sexual que no, no tenga protección o que sea otro tipo de relaciones sexuales o
transplacentaria o al bebé, o por el canal de, perdón, transplacentaria no, por como tal en el canal de parto o que tenga contacto el bebé con la sangre de la mamá. Ahí sí no las puede llegar a contagiar, ¿sale? ¿Alguien sabe, por ejemplo, si tienen alguna relación sexual sin protección y que el paciente, bueno, que la relación haya sido con alguien que tenga VIH, hasta las cuántas semanas ustedes se harían una prueba o inmediatamente se harían una prueba? ¿Saben eso? Chris dice que no. No. Que tendríamos que pasar aproximadamente 21 días para poder ver si el virus se encuentra ahí. Entonces, si nosotros tuvimos relaciones sin protección y queremos hacernos una prueba, tendríamos que ir aproximadamente 2 a 3 semanas a realizarnos una prueba, ¿sale? Para nosotros darnos cuenta si tenemos o no tenemos VIH, ¿sale? Muy bien, entonces, prácticamente lo que vamos a ver ahorita con el enfoque bioético en pandemias es casi similar a lo que estábamos viendo con el SIDA. Aquí en lo que tenemos, pues que los problemas éticos que se plantean es a cada persona con su condición de ciudadano y como un ser social interdependiente. Lo vemos hoy en día con esta pandemia que vivimos. En el artículo que les puse, menciona sobre la influenza H1N1, que fue la del 2009, que también causó auge, fue más corta porque se delimitó un poco más, aunque esta pues ya se tardó bastante tiempo. Pues los aspectos éticos pues, son bastante importantes en este tipo de pandemias. Los sistemas de salud pues deben de enfrentar, además del cambio demográfico con el aumento de la edad de la población y el número de enfermos crónicos, la aparición de enfermedades emergentes y la mutación de estos agentes infecciosos. Y volvemos a poner el tema del COVID. Pacientes que se infectan con COVID, pues son pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas o alguna comorbilidad importante que llega a que se bajen las defensas y que se infecten. Y bueno, las mutaciones que ahora vemos precisamente con COVID, con influenza, que mutan cada ratito y que tenemos otro tipo de sintomatologías. Aquí pues las autoridades de salud en lo social enfrentan decisiones de manera implícita y que explican las decisiones morales. No sé si ustedes se enteraron que al inicio de la pandemia, bueno, hubo muchísimos videos, iban las enfermeras, médicos con su uniforme blanquito, la bata afuera y chin, que les ambientan el ácido, que les ponían o los rociaban de cloro porque son unos apestados, que porque los van a contagiar, ustedes están trayendo el bicho, ustedes están contagiando a los demás. Entonces, la bioética no solamente se refiere que nosotros respetemos a los demás, sino que los demás también respeten hacia las otras personas humanamente. Entonces, no lo estaban respetando y teníamos una discriminación que qué bárbaro. A mí me tocó todavía el año pasado que estaba como residente y que iba de blanco al hospital. Digo, no, sí me tocó en el camión cuando iba de blanco sentarme y que así como que enfrente del camión, bueno, enfrente de la silla donde yo estaba, atrás de la silla y al lado de mí, nadie se sentaba, ¿sale? Porque iba de blanco. Entonces, imagínense, gracias a Dios nunca me sucedió que me aventaran cloro ni nada de eso, ¿verdad? Pero pues imagínense, entonces ya después llegó un momento en que a todos los del área de la salud nos decían, ¿saben qué? No vengan de blanco, vénganse de ropa y aquí se cambian y después antes de salir se vuelven a cambiar porque si no la discriminación está al full, ¿sale? Entonces, digo, a mí me tocó vivirlo precisamente. Entonces, imagínense qué tramo, que para mí era muy mejor porque así nadie se sentaba a mi alrededor y yo iba muy feliz de la vida, ¿sale? Pero pues no debería de ser así. Entonces, aquí el aspecto bioético, pues digo, no solamente es de parte de nosotros hacia la población, sino pues de ellos hacia nosotros. El problema ético, pues en cuanto se comprometen los valores que de una u otra manera entran en conflicto cuando se asumen conductas personales y cuando se buscan pues soluciones generales. Y en personas con respuestas personales frente a una epidemia o riesgo de pandemia entran en juego los derechos individuales de la libertad, la salud y aún el derecho de la vida. Lo veíamos también en esta misma, que pues si alguien estaba infectado de COVID, pues nadie lo quería visitar, nadie le hablaba, ni nadie lo veía, porque si no, teníamos ahí el problema del contagio. Y también lo veíamos precisamente con el sector salud hacia ese tipo de pacientes. Digo, llegó un momento en que pues tampoco los médicos no querían recibir pacientes porque qué tal si se contagiaban, no tenían la protección adecuada. Entonces ahí intervino precisamente el sector salud para pues entonces darles la protección a los médicos, a las enfermeras, para que no se contagiaran, ¿sale?
Y los principios de bioética, pues aquí la justicia, que era uno de los principales o principios bioéticos importantes, es el principio rector de la salud pública en esta situación y se hace más evidente. La justicia pues, y la equidad se unen a una solidaridad para tratar a este tipo de pacientes. Y los problemas éticos propios de la atención curativa y preventiva de la salud son numerosos y frecuentes. En casos de epidemias y riesgos de pandemia se acentúan muchísimo más. Algunos de ellos, pues por la urgencia, como la tuvimos hace un año, y bueno, la seguimos teniendo, ¿verdad? Pero ya con disminución, y por el mayor riesgo y por los masivos de la situación, la masiva contagiedad precisamente de esta enfermedad, y tener conciencia de ellos y de los valores individuales y sociales que están en base de las actitudes ciudadanas y profesionales y las políticas de salud, y reflexionar y avanzar hacia la salud más justa, cuidándonos más solidariamente y profesionalmente de la salud con mayor vocación a nuestro servicio. ¿Sale? Entonces, ponemos de ejemplo precisamente el COVID, la gran trascendencia y la gran importancia no solamente como enfermedad, sino como parte de bioética que tenemos con esta parte. ¿Sale? Muy bien. No sé si tengan dudas, preguntas sobre este tema. Yo creo que los temas de biótica no son tan difíciles, son mayor entendibles como tal. Y lo podemos, bueno, gracias a Dios tenemos ahorita ejemplos bastante importantes que podemos tocar en esta parte. ¿Dudas, preguntas, chicas? No, ninguna. Muy bien, chicas. Si no hay dudas, no hay preguntas, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Recuerden que tienen hasta hoy para subir sus tareas. Si no, pues van bajando de puntos, entonces ahí se las encargo muchísimo. Les digo que si consigo lo de la película en YouTube o si ustedes la consiguen, pues muchísimo mejor. Si no, pues dejamos otro tipo de Está tarea. en YouTube. ¿Sí está? Ah, perfecto. Entonces, siguiente tarea, de todos modos se lo subo a Classroom, ver la película y me van a hacer un ensayo referente a lo que hemos estado viendo de bioética. Los puntos anteriores, porque esto de pandemia no lo vamos a tocar allí, ¿verdad? Pero o si lo llegasen a tocar, porque es un auge ahí importante, pero para que me lo puedan realizar, ¿sale? Muy bien, chicas. Si no hay dudas, no hay preguntas, nos estamos viendo. Cuídense mucho, por favor. Adiós, adiós. Adiós.